Momento de traerles el tema del día. Las cuestiones técnicas están ya solucionadas, así que vamos a tener un gran tema del día. Tema dolarización. Lo vamos a presentar formalmente en un ratito, pero yo les pido que estén atentos. Si tienen un ratito para, no sé, una espera, un compás de espera en el trabajo, suban un poquito la radio porque es un tema que se ha hablado mucho. Y entiendo también, porque me ha tocado estar en varias conversaciones de varios grupos de amigos, conocidos y demás, que hay mucho desconocimiento sobre el tema de la dolarización. Vamos a charlar con alguien, vamos a abordar el tema del día con este tema y vamos a charlar con alguien que sabe muchísimo. Me tocó en la semana en la que este tema se empezó a hacer masivo y popular, por supuesto, en la voz de Javier Milei, un precandidato a presidente, que después termina siendo el ganador de las PASO. No el ganador de su interna porque no la tenía, pero sí el candidato más votado de esas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Dije, bueno, me voy a informar. Necesito informarme para poder charlar de esta cuestión con algunos fundamentos. Me sucede que me encuentro con una nota escrita a través de la publicación Infobae de Nicolás Kachanowski, una nota que hablaba de la dolarización en la República Argentina. Ya les voy a dar el dato y el título. Dolarización, 2 puntos, decía el título, algunas lecciones internacionales. Dije, acá tengo los ejemplos que yo estaba buscando. Después le pregunté y le propuse a mis productores que a ver si podíamos tomar contacto con Nicolás Kachanowski. Ese contacto se hizo. Tenemos el placer hoy de traerlo al aire, pero presentamos formalmente el tema del día y seguimos con la historia. Viene, se acerca, te mira, te sigue, no te deja. No te deja. Es información, es actualidad, es opinión, es noticia. Es el tema del día. En Segundos Afuera. Pacho Armanelli, después de esta historia de preproducción, arrancamos con el tema del día. Exactamente, bueno, concretamente el tema es dolarización y efectivamente, como comentabas, vamos a dialogar con Nicolás Kachanowski, que en este caso se encuentra específicamente en El Paso, Texas, o Texas, como más prefieran, sí, en los Estados Unidos, relativamente cerca del huracán Idalia, no tan cerca como para verse afectado por el mismo, pero ahí en la zona sur de los Estados Unidos. Él se recibió de licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina en el año 2004, actualmente es profesor asociado de Economía y director del Centro para la Libre Empresa de la Universidad de Texas, justamente en El Paso, y escribió el libro, varios libros, escribió muchos libros, pero uno en particular que es del año 2022, que es el que viene a colación del tema del día de hoy, que tiene por título Dolarización, una solución para la Argentina, junto a Emilio Campo, que por lo que tenemos entendido es uno de los asesores de Javier Milei justamente en este tema. Así que estamos en contacto con Nicolás Kachanowski, a quien saludamos del otro lado de la línea telefónica. De este lado, Pacho, Raúl y Adrián, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes. Saludos a ustedes y a la audiencia. Bueno, muchas gracias por la atención. Si te parece, vamos directo y al hueso, digo, independientemente de cualquier cuestión relacionada con los deseos o con las posibilidades o con las cuestiones de campaña. ¿Vos concretamente creés que Argentina podría dolarizar su economía? Técnicamente hablando, Argentina puede dolarizar su economía. Obviamente hay que hacer quizás algunos arreglos antes de implementarlo, y una aclaración que a veces se pasa en toda la discusión que hemos visto en las últimas semanas, es que este libro que con Emilio hemos trabajado desde el 2020, la idea de dolarización en Argentina siempre estuvo pensada no para el escenario que tenés hoy, con un kirchnerismo en retirada y la economía prácticamente fuera de control, sino para un nuevo gobierno, sea quien sea, que gana las elecciones, quiere dolarizar y está presentando un paquete de reformas y de cambios para Argentina. Y en ese escenario, una dolarización es factible. Y en ese sentido, ¿qué se necesitaría? Digo, ¿cuáles son las reformas que vos entendés se deberían hacer como para poder encarar un proceso que finalmente decante en una dolarización? Mira, vos podés dividir las reformas que Argentina necesita en 2 grupos. Una es lo que tenés que hacer quizás antes de dolarizar, y 2, lo que tenés que hacer, dolarices o no dolarices. Una de las cosas que tenés que hacer antes de dolarizar, que no, en verdad hay que hacerlo dolarices o no dolarices, pero si vas a dolarizar no lo podés evitar, o deberías no evitarlo, es liberar el cepo cambiario. Vos necesitas un mercado cambiario que tenga un tipo de cambio de equilibrio, y hoy en Argentina con tantas intervenciones no lo tenés. Tenés que arreglar ciertos precios relativos, tenés que poner un mínimo de orden, de modo tal que cuando dolarizas, sabes a qué precio lo estás haciendo, en lugar de tener que estar adivinando tanto en el medio. Pero después hay reformas que Argentina, todos sabemos,
tiene que hacer, ¿no? Un equilibrio fiscal, una reforma laboral, abrirse al comercio, bajar impuestos, etcétera, etcétera. Y uno de los problemas es que estas reformas llevan tiempo, no se hacen rápidamente, ¿no? Bajar el gasto público requiere negociación en el Congreso, aprobar un presupuesto, cuando querés acordar estás en elecciones de medio término. Una dolarización, en cambio, tiene un efecto rápido. Pero si vos dolarizás, de nuevo, sea quien sea el nuevo gobierno, lo haces de manera lo antes posible, lográs empezar a bajar la inflación de manera rápida y podés empezar a avanzar en las otras reformas. Porque con este contexto de una inflación de 3 dígitos y subiendo, si no arreglas la inflación rápido, no vas a tener capacidad de avanzar con otras reformas. Entonces la dolarización no es solo una cuestión técnica, sino que hay un ángulo político en el sentido de que te permita o te facilite terminar de limpiar la casa. Ok, o sea, a ver, inmediatamente, Nicolás, te hago esta consulta. Vos hablás de costos y beneficios también en la nota que yo decía, repasaba a través de la publicación Infobae, que, a ver, voy a dar un dato que no es menor. Es una nota publicada en abril de 2022, digamos, no es una nota ahora que viene a colación por lo que pasó con Milei y todo lo demás, sino que ya venías hablando de esto hace un tiempo. Hablás de costos y beneficios. Digamos, el beneficio de una dolarización, más allá de comprender el contexto del que venís hablando desde el inicio de la nota, ¿podría ser un principio de solución, por ejemplo, como para bajar la inflación? Sin duda, una de las cosas que la dolarización es más eficiente es en bajar la inflación. Ecuador, cuando dolariza, lo hace en el peor de los mundos, con crisis bancaria, corralito, default, crisis política, etcétera. Al tipo de cambio que entraron y algunos precios que corrigieron una vez que dolarizan en enero del 2000, la inflación sigue subiendo por unos meses, pero luego empieza a bajar rápidamente y se ubica desde entonces en niveles similares a los de Estados Unidos. Por más que tengas a Correa, por más que haya default, por más que haya crisis del 2008, la inflación en Ecuador se mantiene en niveles similares a los de Estados Unidos. Zimbabue elimina una hiperinflación, fuera de escala totalmente, dolarizando. Entonces, si hay algo que una dolarización te va a traer es dos cosas. Una, la estabilidad de precios, pero el punto 2 es que esa estabilidad de precios va a ser creíble y duradera. No es que va a depender a ver cuánto dura el nuevo presidente del Banco Central, si va a haber un nuevo 28D, si va a cambiar el gobierno. Es un tema que queda fuera de la mano de la política de turno, digamos. Generaría una cuestión de confianza que a la Argentina lo ayudaría también para obtener recursos, ¿no? Totalmente. Uno de los casos interesantes en Ecuador es que el anuncio de la dolarización, antes de que se implemente la ley, pone fin a la crisis bancaria, y vos ves una entrada de depósitos a los bancos que estaban con corralito hacía poco, no hace 20 años. Claro. A pesar de tener tasas reales de interés negativas. Y uno de los motivos por los cuales tenés un shock de confianza es porque el compromiso de que la política no te va a manotear la política monetaria ahora es creíble. Pues se lo sacaste de las manos. Y políticamente hablando es costoso desdolarizar. Pues la gente en Argentina, como es en Ecuador, quiere dólares, no quiere pesos. Entonces, si vos dolarizás y querés dar marcha atrás y no sos creíble, va a ser muy costoso, porque tenés que sacarle el dólar billete de la billetera a la gente, es muy difícil. Hasta ahora, por lo que venís enumerando, me hablaste de los beneficios. Contame la parte mala. Le recuerdo a la gente que está escuchando la radio, le dijimos por favor que hagan un paréntesis, que se tomen su tiempo, y va a ser muy interesante esta charla que teníamos preparada con Nicolás Kachanowski hablando de dolarización en la República Argentina, es licenciado en Economía por la UCA. Me contaste la parte buena, Nicolás. Vamos a la parte mala. La parte mala o los costos, ¿no? Que llamás vos en aquella nota. Mira, varios de los costos que se mencionan en una dolarización en Argentina aplican poco. Un ejemplo es, una de las cuestiones que más se menciona es que si vos dolarizás, dejás de tener un banco central, al menos en la propuesta de nuestro libro, y por lo tanto no podés tener un banco central que vaya a tener una política monetaria, es decir, mover la tasa de interés, la oferta de dinero de acuerdo a lo que Argentina necesita. Porque cuando vos dolarizás ya no tenés esa libertad. Voy más profundo, o sea, a ver, ¿apagarías la maquinita? Sí, si dolarizás, la impresora deja de funcionar, la desenchufás y la sacás del edificio, la rompés. No hay más maquinita. Claro, algo que puede ser que sea generación de inflación también, ¿no? La impresión de dinero es otro de los generadores de inflación. Eliminaste esa fuente de inflación
En el ideal, si la maquinita la usas bien, vos lo que haces es que la oferta de dinero se vaya acomodando a lo que tu economía necesita. Y eso es lo que es muy difícil de hacer si estás dolarizado. Okay. El problema es que en Argentina no tenemos y no podemos tener un banco central que haga las cosas bien. Entonces, esos costos que se mencionan de una dolarización no son costos reales en el sentido que Argentina no puede renunciar a lo que no tiene. Si no tenés un buen banco central, no es algo que estás dejando de lado cuando dolarizas. Los mayores shocks, ¿no?, de problemas de economía de Argentina no vienen del resto del mundo, vienen de nuestro Banco Central. Otro ejemplo es que en una dolarización perdés un prestamista de última instancia, ¿no? Si hay una corrida bancaria, si hay temor, no tenés un Banco Central que pueda darle liquidez a los bancos, como se ve en Estados Unidos, Europa, etcétera, ¿no? Hay una crisis bancaria y el Banco Central se encarga de que no se transforme en un problema masivo. Uno de los problemas es que para ser un prestamista de última instancia vos tenés que emitir el dinero que el mercado demanda, y en Argentina el Banco Central no demanda dólares, que es lo que demanda el mercado. Entonces, de nuevo, los costos que se suelen mencionar aplican poco en Argentina, dada la situación de Argentina. Nicolás, otro de los aspectos que se marca es de dónde se conseguirían los dólares, dónde se haría los dólares el Estado argentino. Carlos para poder Melconian, hacer la transición. que está siendo nombrado como un posible ministro de Economía futuro, se dice que lo van a anunciar como ministro de Economía Bullrich, pone una metáfora que es: te invito a comer fideo con tuco, pero no tengo fideo. Claro, así lo baja a tierra, viste, a la dolarización. Claro, ¿de dónde se conseguirían y a qué cambio se haría el dólar en ese caso, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Lamentablemente me parece que Melconian entiende más de cocina que de dolarización, y uno de los problemas es sobreestimar la cantidad de dólares que necesitas para dolarizar. Vos tenés que dolarizar tres cosas: el circulante, los depósitos bancarios y las famosas LELIQs, los pasivos del Banco Central. Los depósitos bancarios es lo más fácil de dolarizar. Vos entrás mañana a tu cuenta bancaria, luego que se anuncia la dolarización y tenés tus pesos convertidos al equivalente en dólares. ¿A qué tasa? A la tasa de equilibrio de mercado, de cuando dolarizas. Por eso decía, una de las cosas que tendrías que hacer si vas a dolarizar es eliminar el cepo, para que el mercado te diga dónde está esa tasa de conversión. Para que no haya un dólar blue, digamos. Bueno, el dólar blue desaparecería, porque el mercado pasaría a ser uno solo, como es en cualquier país ordenado, y no necesitas un mercado negro. Vamos al ejemplo práctico, Nicolás, para dejarlo bien en claro, que me parece que está bueno, porque hay un montón de gente que está escuchando que por ahí no entiende mucho de economía, pero sí de depósitos en banco, y yo tengo cierta cantidad de pesos depositados en el banco, mañana me aparecen en dólares. ¿A qué tipo de cambio? ¿Sería hoy un cambio oficial? No, porque este no es un tipo de cambio de equilibrio, por eso tenés cepo. Okay. Si hoy querés pensar dónde está el tipo de cambio de equilibrio, quizás la referencia más cercana, no digo que sea precisa, sea el contado con liquidación, que es un mercado más grande que el blue. Es un mercado legal, digamos. Sería un dólar 800 pesos, una cosa así. Sí, poner que nos está escuchando en Argentina, tiene un ingreso en pesos, le pagan el sueldo, y dice, bueno, ¿a cuánto equivale esto en dólares? Al oficial no consigo, si quiero comprar dólares, ¿cómo los hago? O al blue o al contado con liquidación. Okay. Pero si vos dolarizás, tu ingreso en dólares no cambia, es el mismo que si no dolarizás, usas el tipo de cambio de mercado. Lo que sí cambia es que lo pasás a recibir directamente en dólares. O sea, lo dividís por 800 en este caso, ¿no? Como para redondear un poco, sería. Ponele. Y sigo con la práctica cotidiana, Nicolás. Yo al otro día voy y quiero retirar esos dólares. ¿Estamos capacitados nosotros para que el banco me dé esos dólares a mí en billete? Depende de qué escenario estás hablando. Si yo quiero ir a retirar mis dólares, sí. Ahora, si vos lo que estás mencionando, mi miedo es que se anuncie una dolarización y mañana vamos todos al banco a sacar los dólares, sí, ahí sí puedes tener un problema. Pero es un escenario, me parece, poco probable por algunas razones. Un motivo es que vos dolarizás a un tipo de cambio de equilibrio, por lo tanto, mi circulante, los pesos que tengo en billetera, ya no es una cuestión de que el dólar es barato y quiero hacer un depósito en el banco para después retirar los dólares, porque no me va a resultar barato, estoy por definición en el tipo de cambio de equilibrio. Entiendo. Otro problema a tener en cuenta es que hoy día en los bancos en Argentina, gran parte de los depósitos son transaccionales. Es dinero que necesito en el banco para pagar cuentas, pagar proveedores, pagar impuestos, etcétera. Por lo tanto, incluso si retiro ese dinero, lo tengo que volver a depositar para mantener mis operaciones. Otro motivo es lo que hemos visto en países que dolarizan en crisis, como Ecuador, donde
los depósitos no salen de los bancos, vuelven a los bancos. Entonces, si miro todos los escenarios, obviamente si vas a tener una corrida bancaria es un problema, pero no es un escenario que, si anuncias una dolarización en serio, sería un escenario de alta probabilidad. Ok, te pregunto sobre estas cuestiones, hay cierto, o sea, a ver, empiezan a manejarse, viste, en las charlas de café, no, pero lo que se hizo en Ecuador estuvo muy bien, no, pero yo tengo el caso de El Salvador que habla de esto, no, mira, esto lo iban a hacer en Venezuela y porque no se hizo, Venezuela terminó teniendo una inflación del 1000%. Contanos un poco algunos ejemplos de lo que pasó con la dolarización. Nombraste al pasar hoy en alguna respuesta el ejemplo de Ecuador. Contanos un poco qué sucede en El Salvador también con respecto a la dolarización. Mira, en Ecuador, y mezclo los dos puntos, pues otra de las cuestiones que tenés que dolarizar es el circulante. Ecuador dijo, tienen un plazo creo que de 9 o 12 meses para la gente que tiene billete, no en la billetera, en el cajero del comercio, cambiarlo por dólares. Sí. Es una dolarización, si te querés, forzosa del circulante. Los efectos que ves en Ecuador, como decía antes, la inflación empieza a bajar de manera creíble, la pobreza baja, la distribución del ingreso mejora, los ingresos en dólares suben, todos los indicadores sociales empiezan a mejorar. Pensá que quien no está dolarizado hoy en Argentina son los sectores de bajos ingresos o que no pueden acceder a algún mecanismo financiero para protegerse. O sea que los sectores que menos ganan son quienes más se benefician con una dolarización y estabilidad de precios. Las exportaciones en Ecuador no solo aumentan, sino que aumentan su diversificación. Empiezan a exportar más bienes que ellos llaman no tradicionales o que no son de petróleo. En El Salvador dolarizan en una situación mucho más estable, y una de las motivaciones de la dolarización, no la única, pero una de las motivaciones fue generar un candado institucional en el caso que un nuevo gobierno populista vaya a ganar las elecciones, que no se pueda llevar las cuentas fiscales por encima. Es el cerco que le pusieron a Correa. Domingo Cavallo tiene una frase muy interesante, él escribe el prólogo al libro del presidente de Ecuador que dolariza, y en el prólogo Cavallo dice que él no tiene dudas, no hay dudas, de que de no haber sido por la dolarización, Ecuador hubiese terminado como Venezuela, lo cual no es poca cosa. Ahora, cuando El Salvador rescata el circulante, lo va a dolarizar, El Salvador hace algo distinto. Ellos dicen, el circulante, el billete de ellos, los colones, tienen validez ilimitada, nunca pierden validez. Entonces el Banco Central no tiene que salir a comprar el circulante. Si vos tenés colones y los querés dolarizar, los podés hacer poniendo un depósito en los bancos o pagando impuestos en colones, que cuando los recibe el Tesoro pasan tus cuentas bancarias y pasan a estar en dólares. O sea, ahí seríamos una una bimonetariedad, pero con un solo valor del peso. No exactamente, porque el sistema bancario está totalmente dolarizado. Lo único que hay en moneda local es el circulante, que es una parte menor. Okay. Y lo interesante del caso de El Salvador es que el Banco Central no tiene que salir a comprar el circulante. Y ahí vuelvo a lo que decía antes, vos no necesitas dólar cash para transformar los depósitos, y si haces El Salvador, no necesitas dólar cash para rescatar el circulante. Por eso decía, la analogía de la pasta que menciona Melconian es muy gráfica, pero es errada. Ok, ayer sabés que charlaba con un cliente, porque todo esto empieza, a ver, decís, bueno, Necochea, al sur de la provincia de Buenos Aires, no sé si conocés dónde estamos ubicados, Nicolás, ¿en dónde vivías en Argentina cuando vivías? Yo vivía en Buenos Aires, he estado, creo que por Necochea muy brevemente hace muchos años. Ok, bueno, mira, pasaste por nuestra ciudad en algún momento, digo, estamos alejados de estas decisiones macro que tienen que ver con el mundo, con el dólar y demás, pero yo charlaba con un cliente de nuestra ciudad, hablando un poco, porque hiciste una alusión a las exportaciones, y te voy a hablar de las importaciones, como por ejemplo un repuesto para un auto llega a nuestro país y se está hablando, porque también hay una traba del gobierno para que no salgan dólares del país, justamente para no quedarse sin dólares en el Tesoro, pagos que se han retrasado de 90 a 120 días, entonces el dólar de ese repuesto aumenta, por lo que la llegada al precio final de quien va a consumir ese repuesto aumenta el precio. Digo, vos teniendo una dolarización tendrías un solo valor del dólar y ese repuesto valdría tantos dólares acá como en Mendoza, como en cualquier lugar, se podría pagar hoy y no habría una especulación con el precio, ¿verdad? Esos temas empiezan a desaparecer.
Uno de los problemas que tenés hoy es que Argentina, el gobierno, tiene que hacer pagos en dólares a sus deudas, hay que importar en dólares, pero el gobierno recauda en pesos. Es un descalce cambiario. Vos cobrás en una moneda distinta a la que tenés que pagar. Cuando dolarizás, todo ese problema desaparece. Todas estas cuestiones de cepos y todas estas restricciones, ya no hay una motivación para hacerlo, porque el Tesoro cobra impuestos en dólares. No es que tiene que salir al exportador y decirle, esos dólares que vos cobraste, ¿sabes qué? Ahora son míos, los tenés que liquidar a tipo de cambio oficial. Eso ya desaparece. Es como decir, ¿qué problema cambiario tenés si vivo en Necochea y quiero importar algo desde Jujuy? No existen esos temas. Del mismo modo que acá, entre el comercio entre Texas y Colorado, no hay problema. No, en este caso está hablando de una importación desde el extranjero, digo, ¿no? Que ya están hablando de un dólar que está muy por arriba de lo que es el dólar hoy blue, te diría. La cuestión es que el atraso... Vos pasás a cobrar en dólares y el precio internacional es en dólares y listo. Claro, se unifican los criterios y los precios, claro, eso. Nicolás, ya no hay tipo de cambio. Okay. Otro de los que marcó... Ya está parado en el dólar. Otro de los que marcó también algunas cuestiones fue Miguel Ángel Pichetto, el referente en su momento del peronismo y actualmente fue candidato a vicepresidente de Macri en la última elección, diciendo que las economías que dolarizaron son economías mucho más chicas de lo que es la economía argentina. Argentina es el octavo país en cuanto a cantidad de territorio. Es un país muy habitado, si bien está todo muy ubicado en las zonas urbanas y poco en el campo, es una economía muy distinta de las economías de El Salvador o Ecuador o Zimbabue o las Islas Caimán o las Islas Marshall, todas aquellas que aplicaron alguno de los tantos esquemas de dolarización. ¿Vos qué tenés para decir en relación a esto? Me parece muy poco relevante. En una dolarización vos estás usando la moneda de otro país, no tenés tu banco central, y si bien formalmente hablando los ejemplos que voy a dar quizás no son países, pero en términos de economía no importa si lo llamás países u otra cosa, es una situación similar. Donde yo estoy, el estado de Texas, es una economía mucho más grande que la Argentina. Si Texas fuese un país, sería una de las economías más grandes del mundo. Y no tienen problema en estar dolarizados. ¿Cuál es el escenario de Texas? Uso la moneda de estos otros estados y practico un comercio relativamente libre con ellos. No hay problema. Países que están en la zona euro, que han adoptado el euro, pueden ser más chicos en términos de población, pero hay economías importantes, ¿no? Alemania, Francia, España, y el tamaño no ha sido un impedimento para decir no podemos estar en el euro. Por lo tanto, lo que menciona Pichetto no me parece, por más que sea cierto que la gran mayoría de países que han hecho alguna dolarización son más pequeños, no me parece en sí un problema por el cual Argentina no deba dolarizar. Lo importante de los casos internacionales no es hacer un copy and paste, es aprender de qué funciona y no funciona. Y esto es algo que en el libro mencionamos y creo que dejamos claro. Cuando miramos Ecuador, lo hacemos porque Ecuador es el caso que quizás tiene más lecciones para enseñar a Argentina porque dolariza en crisis. Pero eso es un caso interesante. Pero eso no quiere decir que todo lo que hizo Ecuador en dolarización esté bien, que haya que hacerlo de la misma manera y que nos encante Ecuador. Es un ejemplo para aprender de lo que se pueda, que nos enseña la experiencia internacional, en lugar de hacer hipótesis desde el escritorio y no mirar qué ha pasado en el mundo. Nicolás, te hago la última y por supuesto agradeciéndote por tu tiempo y por lo explícito y también siendo licenciado en Economía, lo bien que lo expresás para la persona que esté escuchando este programa de radio, que a ver, es de entretenimiento, nos metemos en un tema del día, tratamos de bajar a tierra todas estas decisiones macro, como te decía, que se van tomando en el mundo. Te hago la última, tiene que ver más con una cuestión bastante subjetiva y más sentimentaloide de mi parte. Digo, por más que hoy, tenemos 3 candidatos, creo yo, que van en carrera a ser presidentes, los próximos presidentes de la República Argentina, que son Sergio Massa, Javier Milei y Patricia Bullrich, los que están en carrera por lo menos, creo yo. 2 de ellos no pretenden una dolarización, sí hoy Javier Milei, pero no sé si compartirás esto, digo, creo que tiene que haber como una especie de acuerdo absoluto, ¿no? Para que esto en algún momento, si es que se cree que es la mejor decisión para la Argentina, pueda llevarse a cabo, ¿no? Sí, vos en principio necesitas acuerdo político, no es una cuestión de gano las elecciones y si quiero dolarizo. Vos vas a necesitar una ley del Congreso, vas a tener que hacer reformas y es muy difícil que en Argentina lo puedas hacer unilateralmente. Tenés que tener también al Banco Central relativamente a favor. Es muy interesante leer
lo que fue toda la negociación política en Ecuador detrás de escena, si se quiere, antes que se anuncie la dolarización, por los acuerdos que había que conseguir. Ahora, una nota que escribía, que me hiciste acordar de Infobae, era si estamos o no más cerca de una dolarización en Argentina. Y yo decía que había dos motivos por los cuales luego de las PASO Argentina está más cerca de dolarizar que antes de las PASO. Uno es, como bien decís, hay uno de los candidatos, quien sacó más votos, Javier Milei, que promueve una dolarización. Pero incluso si todos los candidatos estuviesen en contra de una dolarización, la otra realidad es que la economía argentina camina a una dolarización. Argentina ya está dolarizado de facto. Todos los regímenes monetarios que existen los hemos probado y todos han fallado. ¿Se acuerdan de las metas de inflación con Cambiemos? Sí. Bueno, Argentina creo que es el único país que aplica metas de inflación y falla. País que lo aplica, país que funciona, excepto Argentina. Pero cuando vos mirás el menú de qué regímenes monetarios quedan por implementar, no que vayan a durar unos años. El plan de monetarismo de Melconian, etcétera, puede funcionar unos años, pero no es garantía que vaya a funcionar a largo plazo. Cuando pensás en largo plazo, ¿qué te queda en la mesa? Dolarización. De hecho, hay negociaciones hoy. A ver, la compra de un departamento, por poner simplemente un ejemplo, se hace a través de dólares. O sea, es como... es lo que hay transacciones que se hacen en dólares. En Argentina, quien puede ahorra en dólares, se piensa en dólares. Ya está la economía en ese sentido dolarizado. Esto no es una cuestión de ir y decirle al argentino, esos pesos que vos querés, dámelos y toma, te enchupo los dólares que no querés. Es al revés. Entonces, si el escenario económico que estamos viendo, y no es una expresión de deseo, es lo que puede pasar, se sigue saliendo de control, y cada día que pasa se habla de más probabilidades de una hiperinflación, terminás dolarizando por las buenas o por las malas. Y si vas a dolarizar, más vale hacerlo con algunos planes desarrollados, pensados, revisados, etcétera, en lugar de dolarizar improvisando a medianoche en el Congreso que no sabes qué va a salir. Y esa es parte de la motivación detrás del libro. Si Argentina camina a ese escenario, que cuando se haga, si se va a dolarizar, que minimizar el error de improvisación, que haya ya algo pensado sobre la mesa. Yo tengo la última también, Nicolás. En caso de dolarizar, ¿está abierta la posibilidad para que se pueda manejar la economía con algunas otras monedas? Digo, se habla de la posibilidad de que incluso los comercios de petróleo en el mundo dejen de tener transacciones en dólares y pasen a manejarse dentro de las monedas de los países directamente o dentro de alguno de estos bloques. ¿Esta dolarización permitiría que la economía también se maneje con algunas otras monedas o cerraría el círculo dentro del dólar y nada más? No, como yo lo veo, vos pasás a usar el dólar porque, como decíamos recién, Argentina ya está parado sobre el dólar, pero a la par que dolarizás, dejás libertad de que cada individuo haga contratos en la moneda que quiera. Si quiere abrir una cuenta bancaria en euros, lo puede hacer. Si quiere abrir una cuenta bancaria en el exterior, lo puede hacer. No tiene por qué estar pidiendo permiso. Si un banco en el exterior quiere operar en Argentina, lo puede hacer. O sea, una dolarización viene acompañado de una reforma bancaria y una competencia de monedas en el sentido que si bien el dólar pasa a ser la moneda de curso legal en la que pagas impuestos, etcétera, eso no quiere decir que no puedas usar otra moneda si así lo querés. Nicolás, te agradecemos tu tiempo. Yo creo que esta entrevista va a quedar acuñada en mi PC para escucharla 1, 2, 3 veces, porque, bueno, más allá de la claridad, también estás hablando de un escenario que pronto puede llegar a estar viviendo la Argentina, así que te agradecemos la claridad, te agradecemos tu tiempo. Gracias por atendernos en esta mañana, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, saludos. Nicolás Kachanowski, desde El Paso, Texas, los Estados Unidos. Nos cruzamos con una nota escrita por él, hablaba de dolarización, con algunos ejemplos de países en el exterior, hablaba de El Salvador, hablaba de Ecuador, hablaba de Venezuela, con detalles muy prácticos de cómo había dolarizado cada uno de esos países, algunos en una crisis total, otros por una decisión, algunos por hacer un ajuste, otros para bajar la inflación, otros por deseo. Bueno, había muchos ejemplos de dolarización alrededor del mundo. Yo me quedo con esto, o sea, estamos en una dolarización de facto, medio como que, repito, cuando él lo dice, uno se pone a pensar y decís, pero hacemos un montón de negocios en dólares. Está muy presente la moneda. A ver, vos vas a comprar, esto ya lo he dicho muchas veces al aire, vos vas a comprar un departamento en Brasil y es muy raro que te lo cobren en dólares. No. O que vos hagas una negociación en dólares. Hoy, sube el dólar y sube el auto. ¿Por qué?
porque estamos dolarizados. Sí, en principio es una economía clara y notoriamente bimonetaria. Claro. Clara y notoriamente bimonetaria. De ahí a decir que está dolarizado de facto, me parece que hay como una serie de instrumentos Sí. que de hecho no lo están, como por ejemplo la cantidad de LELIQs de curso que hay. Eso representa encajes de los bancos. Y si bien Kachanowski lo plantea de una manera ciertamente liviana, reemplazar esos encajes de los bancos de pesos por dólares, en principio, por lo que comentan otros economistas que niegan la posibilidad de dolarización, Claro. no sería tan Es sencillo como una es. postura, por eso la trajimos. Digo, la economía doméstica en Argentina se podría decir que está dolarizada de facto. Y Pero para mí es para ellos a quienes hacemos esta nota, digo, para el que está del Claro. otro lado escuchando, que está en el taller, que tiene el negocio abierto, que dice, che, si dolarizan en la Argentina, ¿dónde me paro yo? Claro. O sea, ¿me conviene, no me conviene? ¿A cuánto voy a cambiar el dólar? ¿Cuánto voy a ganar por mes? Si ya está dolarizado, repito, un oyente de esta radio que va a comprar un auto, mañana sube el dólar blue y el auto va a estar más caro. Sí. Entonces, ¿estamos dolarizados o no estamos dolarizados? eso no hay ninguna duda, ahí hay un sistema bimonetario muy claro. Después hay Después otra que se cuestión, arregle el Banco Central, digo, son como decisiones. pero es una torta de plata enorme. Yo me pongo en el papel del comerciante. Después que se arreglen los economistas. Que venga Melconian, que vengan todos los economistas que pueda haber. Bien. Y que traten de arreglar las cuestiones de fondo con un banco central que, repito, y también agarro un poco la data que tira Kachanowski, que es, vos no estás dejando, porque, a ver, está esta frase de al Banco Central lo prendo fuego, Sí. que dijo Milei hace un tiempo, Sí. que de hecho después se retractó. Sí. Pero digo, vos no estás dejando algo de lado que en este momento está cumpliendo una función que no está bien. No, pasas a estar bajo la órbita Que de es la la del Fed. Banco Central. Tu banco central pasa a ser la Fed norteamericana. Exacto, entonces es como que, che, no, a ver, ¿cómo te explico? Si esa ventana estuviese rota, no abras la ventana, che, pero si la tenés rota la ventana, ¿por qué no me dejas abrirla? O sea, es como que estamos respetando algo que en realidad no está cumpliendo una buena función tampoco. Porque hoy lo que está haciendo el Banco Central, entre otras cosas también, es permitirle a cada uno de los gobiernos que llega, sea de derecha, sea populista, o sea lo que quieran, es que impriman guita y generen inflación. Teniendo una dolarización, repito que para mí es uno de los aspectos de la dolarización vistos como positivo, es que le sacás la herramienta a cada uno de los gobiernos que haga lo que quiera con la economía. O sea, que diga, bueno, yo voy a empezar a imprimir dinero y la voy a repartir entre todos mis amigos. ¿Se Bien. entiende? Esa herramienta se la sacás porque vos dólares no podés imprimir, ¿no? Sí, después te queda lo otro de cambiar los encajes y yo creo que ahí lo que él plantea como un valor de equilibrio en torno al contado con liquidación, que hoy son 800, si tenés que pensar en los encajes, eso se te va notoriamente por encima. Nada más, solo eso, Marco, como Bien. que quizás no sea tan directo eso, todo lo demás me parece que es analizar. Posturas, me encantó que salga Kachanowski, Claro, digamos, claro. a ver, un tipo que es fuente de consulta y más con este libro. Repetimos, si alguno se quedó con alguna duda, quiere entrarle un poco más a Kachanowski, entender de lo que habla, tiene un libro que se llama Dolarización, una solución para la Argentina, junto a Emilio Campo. Para entender un poco, a ver, por eso yo decía, voy a tener esta nota a punta de archivo, porque puede llegar a suceder pronto en la Argentina, según los resultados de una elección que se hace en un mes y medio. Bueno, de hecho, Emilio Campo, quien escribió el libro con Nicolás Kachanowski, es el asesor de Javier Milei en la cuestión de dolarización. Más directo que eso no existe. Pacho, gracias. Por favor, ustedes, un gusto.